Gracias, Fernando. Maestro, bueno, nosotros conversamos un poquito en la cafetería el otro día. Fue una charla muy amena y creo que la idea es invitar un poco a las personas a poder continuar a formarse bien, lo mejor posible, y sobre todo a las personas que están, como prácticamente todos los que están escuchando esta charla en Sudamérica, donde el acceso a la información es particularmente difícil. Entonces quiero llevar un poco esta charla hacia nutrirlos, digamos, y que les permita saber por dónde se tienen que ir para finalmente para entender este estilo mozartiano de la mejor manera. Em, yo siempre he sido un gran admirador de los historicistas porque creo que son muy consecuentes en la manera como van progresando en el repertorio. Hay un orden y van siempre dando un paso delante del otro en el sentido de que si yo estudio este compositor, tengo que saber de dónde vino, ¿sí? ¿Cuál fue su predecesor? ¿Cuál era el estilo más influyente de la época en esa ciudad? Porque recuerden todos que no existía esta cosa estándar mundial, que todo uno puede tener una referencia para todo el mundo. Era muy diferente estar en Italia, muy diferente estar en Londres, en París, etcétera. Entonces, eh, lo que yo creo es que hoy existe una gran cacofonía de información, ¿no es cierto? Uno, uno abre el computador, aprieta YouTube y se va a encontrar con 100 versiones. ¿Cómo hacer para revivir ese proceso de trabajar un compositor como lo hicieron ellos? Es decir, estudiando al maestro de capilla que vino antes de él, esa conexión que había directa de un compositor con otro. ¿Cuál sería el trabajo que tendríamos que hacer nosotros para revivir ese proceso? Bueno, creo que en la historia de la música, el proceso en la evolución musical, eh, más o menos creo que podemos decir que todo es conectado. Entonces, no es hoy, creo que no es más posible, como por ejemplo cuando yo estaba un pequeño, creo que todo el mundo, tú también, de todos los maestros que escuchan, cuando teníamos 10 o 12 años, gustaban prender una partitura, tocarla al piano como igual como, ¿no? Porque era simplemente nuestro placer era un placer eh, eh, completamente vinculado al papel que estaba al frente de los ojos. Y no teníamos un problema de estilo, un problema, bueno, eso es Bach, entonces eso es la música barroca, eso no importaba, se tocaba como sentía el corazón, como sentía el alma. Esto es perfecto, esto es estupendo. Pero en un campo profesional, hoy, cuando un director de orquesta dirige una ópera de Mozart o de Monteverdi o una ópera más tardía, claro, o una sinfonía, debe ser con una conciencia estilística que sabe exactamente qué tenía antes, qué tenía el compositor en el periodo mismo donde ha componido la ópera, y por qué se debe saber todo esto. No es más que un placer cultural. No es que después mi mano va a ser más propia dirigiendo o no sé qué, es una confianza que el intérprete debe aprender eh, por interpretar esta partitura, una confianza con el maestro que escribió la partitura. Entonces, eh, es también un placer por el cerebro, porque la música, la evolución musical está todo conectado, está todo conectado con la historia del arte, con la historia de la arquitectura, con un montón de otras cosas. Entonces,
por aprovechar el más posible como músico de saber también que estaba al lado de la música, porque la música no era como algo separado de todo el resto, no es que los músicos de la época, hoy mucho más, nosotros estamos mucho más isolados, mas si tú puedes elegir las letras de Beethoven o de Mozart o de otros que no estaban músicos como Casanova, puede comprender que todo es conectado. Oppure, por ejemplo, por el tema de la pintura, que a mí siempre es un tema que me gusta muchísimo. Sabéis que Händel, por ejemplo, era un gran coleccionista de arte. Tenía una colección de más de 50 obras. Entre ellos tenía dos Rembrandt, Corelli también, Bernardo Pasquini también. Entonces, no era por el tema de coleccionar obras, no, era por el tema que era la obra pintada de la misma época o más anterior del periodo histórico donde vivía el compositor. Entonces, este tema de estar abierto a otras formas artísticas también es importante. Después, todos juntos, el intérprete, creo, eso pasó conmigo, no creo, yo creo que es normal, entonces no creo que yo puedo ser una excepción, eso es normal. Después tiene una confianza mayor y tiene una conciencia, se conoces más el ambiente, el periodo histórico donde se formó la obra de arte o el compositor que yo debo interpretar. Y más, puede ser ancora más profundo, por ejemplo, hoy se debe afrontar Beethoven, es bastante importante ponerse el tema de cuánto grande era la orquesta de Beethoven, el tema de los tiempos, el tema de las dinámicas que está escrita y de la dinámica que no está escrita, que está subtintesa, la microdinámica que siempre está en la música, también, no se escribe siempre todos. O el tema del Don Giovanni de Mozart, por ejemplo, cuando Mozart tenía la premiere en Praga, tenía un músico que se llamaba Tomášek. Sí. Tomášek ha escrito todos los tiempos. Bueno, puede ser que yo después vaya a hacer otras decisiones, pero creo que es importante hoy por un intérprete comerse toda esta información, pensarla, porque cuando la come debe también digerirla, y después, claro, cada intérprete está libre de hacer, de prender su decisión, porque el artista que se asume la responsabilidad de una versión musical es el director. Importante que el director sabes los más posible de informaciones. Repito, no por dirigir mejor, eso no es el tema. El tema es que después se puede, o sea, la vida del músico es mucho más rica, porque no es más simplemente estar en frente a la partitura o en frente a un piano o a un clave o a un violín por horas y horas y horas y horas al día. Esto se debe hacer cuando se es muy pequeño. Y después se debe abrir todos por haber el más posible de informaciones en la tabla que puedan ayudar al intérprete a meter más y más a fuego la imagen sonora de la partitura que debe interpretar. Qué lindo escucharlo hablar así, porque en el fondo como que me resume muy bien lo que hemos estado tratando de hacer durante todo este mes, que nutrirnos lo más posible de todos los ángulos teatral, histórico, en fin, y empezar a abrir. Y no tenemos la presión ahora de que el mes próximo tenemos una producción, tenemos que estar listo, perfecto, me refiero también a los cantantes que tienen que estar impecables, ¿no? Con la voz así, así, y va a estar la agencia mirando, etc. Toda esa presión que uno tiene cuando está, comillas, de performer, ¿no? Que tiene, a veces te quita el tiempo para digerir, que es la Sí. palabra que usted utilizó, maestro. Em, y llevándolo un poquito más en esa línea, me encantaría, usted que es un experto,
de todo lo que... Finalmente, la ópera en Viena es una invención 80% italiana. Tenemos un periodo donde el emperador dijo no más ópera italiana hasta el 83, el cual dice, bueno, esto del Singspiel no está funcionando muy bien. Y llegaron de vuelta de Nápoles, de Venecia, en fin, de todas estas compañías se instalaron y empezaron a recrear este estilo con Paisiello, Martini Soler, etcétera. Me interesa saber qué fue lo que nutrió el estilo de Mozart hasta que él incorporara y lo hiciera propio. Podemos ir por el lado literario, podemos ir por el lado musical, lo que usted quiera, pero me interesa mucho ver esa conexión con lo que él, digamos, lo llevó de Idomeneo a Noche de Fígaro. Bueno, es una pregunta difícil, pero eh, mirando las letras de Mozart, una cosa es Las segura, cartas, sí, las cartas. sí. Esto, una cosa es segura, segura. Wolfi estaba loco completo por el tema del teatro, porque cuando viajaba siempre estaba escuchando, ma no solo ópera de música, también ópera de prosa. Mm. Es increíble la representación que se escuchó. Entonces, yo creo que todo esto ha, tenía un impacto, todo esto era muy impactante por el joven Mozart. Entonces era como una espuña, se Sí, dice en italiano, esponja. que era capaz de absorber en manera muy, muy veloz, con un instinto teatral y musical monstruoso, claramente. Después él estaba, ¿cómo decir? Estaba él después digerir todos y exaltar todos en manera ancora más perfecta, claro, porque estaba a la fin, estaba nadie antes de Mozart ha escrito que ha escrito Mozart, entonces todo que ha recibido lo ha exaltado, ma yo creo que es no se puede encontrar un músico singular o una escuela singular. Sí. Mozart es claro, es clarísimo de las cartas que estaba siempre a la ricerca, estaba siempre En la eh, búsqueda. a la búsqueda sobre cualquier tema teatral, que sea ópera o que cuando estaba en Italia se escuchó un montón de compositores italianos. En las cartas tienes los nombres, tiene también algunas informaciones que Mozart pensaba sobre esta o esta otra música. Y ¿Dónde sobre, estuvo él? ¿cómo? ¿En qué ciudad estuvo él? Bueno, trabajó claramente por un tiempo bastante largo en Milán, ¿no? Porque en Milán tenía el Lucio Silla, el Mitridate Re di Ponto, esto era la ópera, la primera ópera donde tenía un gran éxito. Ma Mozart estaba muchísima en ciudad italiana, estaba en Verona, estaba en Venecia, estaba en Milano, estaba en Bologna con Padre Martini, que Padre Martini le ha hecho el tema por diventar académico filarmónico. Entonces superó un examen muy difícil bueno, estaba tan pequeño que se dice ahora que puede ser, tiene una idea que puede ser que el Padre Martini lo ayudó también en la composición, porque era una composición en el estilo antiguo. Estaba naturalmente en Roma, etcétera, etcétera. Estaba también la idea de viajar muchísimo, claro, eso era el padre que quería que el figlio, que su hijo podía ser famoso en toda Italia, que a la época l'Italia era un país muy importante por el tema de la cultura y de la música, mucho más que ahora. Eso era seguro el padre, el orgullo del padre. También era una cuestión de dinero porque Wolfgang era cioè donaba a la familia la posibilidad de ganar bien. Esto es un poquito, estaba muy disfrutado por parte del padre también.
Pero esta idea de que ha viajado para todo, escuchado, en continuación estaba raccogliendo, estaba prendendo informaciones, ¿no? Sí. Escuchando todo lo que pasa. Almacenándose. Sí, esto se ha todo montado a la fin en su... porque no, verdad que no se puede, se puede mirar en Mozart la evolución estilística, que hacia un cierto punto no tiene casi nada de recitativo acompañado, después más y más recitativo acompañado, el recitativo seco pierde un poquito su importancia, etcétera. Esto se puede decir, la composición de las arias, al inicio estaba casi prácticamente una aria con da capo, estaba como un aria barroca, después las arias abiertas, los números abiertos. Esto es toda una evolución que ha hecho él. No puede, estaba influenciado, claro, de la diferente escuela italiana que escuchó. La escuela napoletana estaba muy diferente de la escuela del norte, pero es verdad que los compositores de Nápoles estaban también en el norte de Italia, porque, por ejemplo, en Venecia, a la fine de la época barroca, entonces estoy hablando de la prima mitad del 1700, Sí. a partir del 1740, 1738, 35, tiene los compositores de Nápoles que llegan en Venecia. Por ejemplo, Vivaldi se marcha por Viena, porque Vivaldi no era más un compositor a la moda en Venecia. Su estilo musical era como demasiado antiguo por Venecia, no era nada nuevo. Ujú. Siempre se estaba recercando cosas nuevas. Vivaldi se parte por Viena, se murió en Viena. Entonces, los compositores napoletanos de Nápoles han influenciado muchísimo, seguro Mozart, pero el resto de Italia también. Yo creo que es la unión de todos los impulsos que él ha recibido en la época donde viajó muchísimo, especialmente cuando estaba muy, muy joven. Esto es... Fue esto sea, prácticamente el primer compositor que tuvo una formación universal. exactamente, era el primer... nadie antes de Mozart ha viajado tanto. Sí. Nadie como Mozart. Bach fue todo lo contrario. Bach todo lo contrario. Sí. Bach se ha formado sobre los manuscritos que estaban, que Bach quería ver, transcribir. Entonces, nunca he encontrado Vivaldi, nunca he estado en Venecia, más transcribido como 15, 18, ahora el nombre exacto no me recuerdo, obras instrumentales de Vivaldi. Ha transcribido Caldara, Stabat ha Mater, transcribido, Pergolesi. sí, Pergolesi, que ha transformado en cantata. Sí. También, compositores italianos que no están tan conocidos, o también el Palestrina. Bach que transcribe un Palestrina que era un compositor como de una otra época, ¿no? Muy importante por lo estilo antiguo, Ujú. lo estilo severo, ¿no? Entonces Bach se formó y transcribió la música francesa, se formó más o menos en la biblioteca, podemos decir. Mozart se transcribió al de fuera de casa, no en una cama. Mozart era viajando, escuchando, tomando notas, seguro. Y creo, yo me la imagino, hoy tiene músicos como que han esta personalidad también, artistas, esta figura de alguien muy, muy veloz tenía seguro una oreja increíble porque podía repetir todo, la historia del Miserere de Allegri, seguro que es este motete que escuchó a Roma, ¿no? Y que el tema era que nunca se podía donar esta partitura de Allegri. Y Mozart, escuchándolo en la iglesia, se la transcribió al instante como un examen de Gehörbildung, ta, 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 por él lo Un tenía que examen hacer un poquito más largo, sí. más difícil, sí, que más. Era por decir cómo él era seguro, esta personalidad de músico muy curioso, muy curioso. Esto
a partir de las letras, las cartas, está todo muy claro. Maestro, yo sé que usted enseña un ramo en la escuela que se llama Maestro al Cembalo, ¿no? ¿Se llama así? Sí, sí. Y me interesa mucho que a lo mejor me explique, yo he estado viendo muchas imágenes de los fosos en Viena, los fosos, the pit, ¿no? Sì. Come si dice quello in italiano? La buca La dell'orchestra. buca, sì. Oh, ma in italiano tiene una palabra mucho más bonita, il golfo místico. Ah, boh. Sí, Entonces, hablemos del eso Golfo es Místico. poesía, poesía. Das Orchestergraben für die Deutsche, Sí, no, il, eso go- il golfo místico per un gli poquito italiani. más esperanzador. Eh, Maestro, he visto muchas imágenes, especialmente concentrándome en Viena, en que la orquesta estaba al nivel del público. Sì, sì, sì. Y esto hacía que, bueno, uno, por ejemplo, las personas que estaban en la platea no veían bien, porque veían a uno dirigiendo o tocando. Los músicos, creo que la cuerda tocaba de pie, si mal no recuerdo. Eh, y según lo que leí, en Italia ya existía el verdadero foso. ¿Es así o eso fue una invención arquitectónica posterior a la Revolución Francesa? No, es posterior. La orquesta tocaba al plano del público y tenía una paratía, tenía algo que Sí, separaba. como un... Los músicos estaban de asiento, estaban con sillas, Ya. pero es verdad que la proyección del sonido y todo es todo diferente que hoy, todo completamente diferente. Ujú. Porque hoy tiene dos problemas. El primer problema es que el director de escena nunca va a aceptar que la orquesta toca al nivel del público, porque la orquesta no se debe mirar, no se debe mirar el director. Esto es un problema bastante grave hoy, el tema de los directores escénicos. Entonces, la consecuencia es que el número de los músicos de orquesta era mucho más pequeño que estamos acostumbrados hoy cuando se toca Mozart. Sí, eran Y claro, seis primeros violines. La composición del sí, o cuatro, Hoftheater, cioè, 35. normal era 4, 4, 3, 2, 1. O, claro, más y más que el Teatro San Carlo de Nápoles es también un teatro barroco, que es construido antes del 1750, no me recuerdo la fecha exacta, pero es un teatro enorme y tenía claramente una orquesta mucho más larga. Era siempre también un tema de dinero, ¿no? Cuando Sí. era entonces un problema pragmático. Tenía eh, fechas muy importantes porque tenía, no sé, un ambasador, el rey, no sé qué. Bueno, seguro tenía una orquesta de 45 músicos. Ma la realidad cada día eh, era de haber era de haber teatros bastante pequeñito por un público de 300, 400, era suficientemente grande un teatro. El teatro de Praga no es un teatro enorme, el teatro Cuvier Theater, donde Mozart ha dirigido el Idomeneo, ese era un teatro de 300. Yo he dirigido ahí, es muy pequeño. Sí, sí, es una joya increíble, ¿no? Sí. Entonces, puedes imaginarte la orquesta de Mannheim que tocaba prácticamente al mismo nivel del público, como es todo diferente, porque la dinámica del canto, la orquesta es más pequeña, entonces se debe hacer más como música de cámara. No es, hoy tú lo sabes bien, dirigir en un teatro de ópera, sobre todo dirige ópera de repertorio, tienes veces que la orquesta no sabe quién viene a dirigir. Cuando tú es en Viena y hacen de una producción de Carmen, puede ser la representación número 80, la orquesta no sabe quién llega como director.
porque el director es como alguien que hace algo, bueno, la orquesta toca casi sola, el director mira el vídeo de la producción, esta es la realidad, hace algunos ensayos con los cantantes. Esto, claro, no estaría posible en la situación más íntima, porque es todo más en un nivel de... eh, tiene una intimidad diferente que la intimidad que tenía cuando se acabó, cuando ha empezado el tema de la ópera. El primo teatro público a Venecia era el Teatro de San Cassiano, 1637. Ese era el primer teatro donde la gente, como hoy cuando andamos por andar al cine, no, hoy no, no tiene cinema por el Nada. tema del COVID, ma era, como decir, era la grande invención de la época. Era 1637 donde la gente compraba el billete, la taquilla, por escucharse una ópera. Era una ópera de cavalli. Y claro, la dimensión tenía casi una dimensión coloquial. El cantante no debía gritar todo el tiempo o ser, quizás se me escuchan arriba. Todo esto no tenía. Entonces también tiene ópera de Mozart, donde este tema más íntimo era, vamos a decir, la normalidad. Tiene óperas que estaban escritas por teatros mucho más grandes. Estos son, como decir, una excepción. No era el tema regular, porque los teatros grandes eran teatros excepcionales. Tiene en Italia una región que se llama Marche, la región delle Marche. Es la región de Pesaro, bueno, de Rossini, Pesaro, Urbino, Ancona. Es una región muy pequeñita. Tiene más de 300 teatros de ópera. Pues están todos conservados, ¿eh? Porque no tenía el tema de la guerra y todo, está todo conservado. Entonces era una riqueza increíble por el teatro de ópera. ¿Qué debemos pensar? Era que era la cotidianidad. Era como andar cada día a tomarse el pan, comprar el pan. Cada día o cada segundo día la gente andaba a escuchar una ópera. En los pueblos más pequeños tenía un teatro de ópera que puede ser era un teatro de 80 sillas más 100 ópera. Sí. Esto era la normalidad. Lo excepcional, claro, la gran ciudad tenía un gran teatro, pero esto era excepcional. Sí. Eh, Entonces, también el rapporto público-intérprete, público-cantante, el público era un rapporto íntimo, era como, era algo, no tenía una distancia, ni física, ni musical, ni sonora. Justamente eso me lleva a la próxima pregunta, porque hemos estudiado bastante este dilema de la ópera seria y la ópera buffa, ¿no es cierto? Que se encuentran como dos grandes torrentes en Mozart y finalmente empieza todo este dilema de mezzo carácter, en fin, que empieza a construirse un nuevo ser humano operático en el escenario, que es una mezcla de los dos. Em, ¿Cómo diría que era en la segunda mitad del siglo XVIII en Italia en relación a la ópera buffa? ¿Era realmente solo popular? ¿Era la ópera que se consumía en esos pequeños pueblos que decía usted? ¿Y la ópera seria era algo reservado a la aristocracia, a la monarquía? ¿O bien existía un poco de ambos? ¿Existía interacción Era, en las diferentes clases sociales? era un poco de ambos, seguro. Era la comisión de las dos. Claro que cuando la ópera bufa, porque también la ópera bufa tiene un camino muy largo. El carácter del bufo existe desde siempre, ¿no? La comedia dell'arte,
por ejemplo, el primo papel de un cantante en una ópera que canta un buffo muy, muy importante, también en la dramaturgia de la ópera, es el papel de Iro, el ritorno de Ulises in Patria. Eso es un papel donde chi canta il tenor deve balbettare, come si dice? Balbucear. Balbucear todo el tiempo, con, esto era, uno piensa, sí, la ópera bufa, claro que no era, el ritorno de Ulisse in Patria no era un'opera buffa, ma la idea de haber all'interno di un'opera seria o de una historia seria, porque a la época de Monteverdi no tenía la ópera seria, ópera bufa ancora, era por decir que todo es conectado al interno del ritorno de Ulises in Patria. Estamos hablando de cuando más o menos la ópera moderna ha empezado, porque la primera ópera que es primero paso e subito alla ópera perfecta es el Orfeo de Monteverdi, 1607. En el Orfeo de Monteverdi tiene todo. Ma todo significa todos. Tiene también que Wagner no ha inventado nada, que Gluck no ha inventado nada. Tiene todos. Eh, no tiene un bufo. No tiene un papel bufo en el Orfeo. Poco después, con el ritorno de Ulises in Patria, el papel de Iro es, yo nunca lo he dirigido el ritorno, pero lo he tocado en el clave en orquesta muchas veces con Alan Curtis antes muchos años, y cada vez que cantaba Iro, el público, también lo habíamos hecho en Dresden, porque era 80, 90, 91, cuando se abrió en 89, cambió también la historia, ¿no? Con la caída del muro. 1 o 2 años después, con Alan Curtis, habíamos sido el ritorno de Ulises in Patria con un ensemble de instrumentos originales en la Semperoper. Era como la primera vez que se escuchaba una ópera de Monteverdi, creo, en Dresden, nacida con instrumentos históricos, etc. El público, cada vez que cantaba Iro, se mataba por reír. Ningún aspectaba este momento entonces es una comisión de los dos estilos, sabiendo que la idea de intrometer un carácter de un cantante, un papel bufo all'interno de una historia seria, es algo que existe desde siempre. Existe desde el principio de la ópera, desde la idea de hacer una ópera. Sí, yo lo había leído más como a través de los libretos de Goldoni que empezó No, pero porque si se olvide, sí, esto es verdad, si tenemos la idea de mirar el libreto entero. Entonces está escrito drama serio, ópera bufo, drama bufo, esto sí. Pero se olvida siempre de andar a mirar cuando ha empezado, ¿cómo se dice? I ruoli. los roles, Los papeles, roles, ¿sí? el papel es bufo al interior de óperas serias. Esto es mucho antes de Monteverdi, de Goldoni, ¿no? Ok. Y después, claro, después se hacen obras enteras en estilo bufo. Ma la idea del bufo empieza es una domanda interesante, ma creo 1600, 1635, 1630. No. Estoy 100 años atrasado. Entonces. Eh, Maestro, lo quiero llevar un poquito al terreno práctico de la profesión. Eh, Usted, cuando hace repertorio, ya me contó que, digamos que dentro de su actividad diaria no es que haya tanto Mozart, ¿no es cierto? Pero usted puede elegir siempre sus elencos, por ejemplo. No, bueno, cuando dices cuando me invitan a dirigir, Sí. bueno, tiene normalmente el deseo de hacer como una primera parte un poquito barroca o tardo barroca, porque una orquesta moderna puede aprender siempre mucho. No, pero Eh, perdón, me refería a ópera, a ópera.
Ah, ópera. Sí, los Bueno, cantantes. esto es pasado solo una vez cuando tenía en Basilea, tenía un director artístico que ahora es responsable de la Deutsche Oper y tenía también George Bellon, porque a Basilea yo he dirigido muchísimo, cada año tenía una ópera, siempre con un buen éxito de crítica, de público. Entonces la tenía una vez que me han preguntado, ¿qué quieres hacer? Entonces me han Uh, dicho, puede hacer pensando un programa como hace 3 años. Esto era un lujo increíble, pero no, no, esto no es común. Bueno, el Festival de Aix-en-Provence, cuando me invitó, me han dicho si me gustaba la idea de hacer 2 óperas de Händel, o ha sido en 15, o ha sido Ariodante, en 16, o ha sido La Alcina. Esto también era como, sí, que me han preguntado, ma Pero normalmente, yo me refería específicamente al tema de los cantantes, porque mi experiencia ha sido que me he encontrado cuando he hecho Mozart, me he encontrado con estéticas muy diferentes. sí, este es un tema muy delicado también, disculpe que no lo había entendido bien. Sí, no, está El bien. tema de los cantantes, por mí ahora es tan fundamental. Entonces, si me invitan como director, quiero saber quién canta o prender parte a la decisión de quién va a cantar. Ya. Esto, los grandes festivales lo hacen siempre. Por ejemplo, en Aix-en-Provence la dirección estaba a la época Bernard Foucroul, tenía una cita con él con un listado de cantantes, ¿no? Muchos que yo conocía, que había trabajado juntos. Entonces se hablaba y se ha decidido juntos. Uno después no podía, no estaba libre, se habla sobre el segundo, etcétera, etcétera. Pero, pero en la normalidad de los teatros de óperas que tiene su temporada normal, esto no pasa. No. Y por mí es una falta de respeto al director. Es una falta increíble de respeto al director, porque es por decir que más y más el director no es visto como alguien importante. O sea, si tú estás libre, bien. Si no estás libre, yo llamo a un otro, no tiene un problema. Tiene siempre un director que está de acuerdo de no ser preguntado sobre el tema de los solistas. Tiene siempre uno, ¿no? Entonces, pero eso no es correcto, porque es un tema que es fundamental por el estilo, un tema es fundamental por la técnica vocal que un cantante tiene. Entonces, exactamente el tema que podemos empezar a tocar en manera directa. ¿Tiene hoy un pianista que puede tocar al clave las tocatas de Frescobaldi, Froberg, el clavicembalo ben temperato de Bach? Puedo decir el nombre del pianista más grande, ¿no? ¿Puedes tú prenderle que al clave tocan Bach? No, no tienen, porque son dos instrumentos diferentes. Tiene la voz, alguien puede decir, la voz es un instrumento que puede cantar todo. Sí, no es la misma, no es verdad. Porque si tú tienes una voz que estaba educada por cantar el 800, eso es decir, a partir de Rossini arriba, ma tampoco cioè Rossini ancora, io lo intendo come la última l'ultimo gesto de un'estetica barocca sobre el tema de la vocalidad, porque Rossini tiene una técnica gorda, nunca puede cantar la coloratura que tiene Rossini, imposible. Entonces, el cantante cada cantante tiene una vocalidad diferente y tiene una técnica diferente. Por cantar Mozart es fundamental haber, por hacerlo bien, algunas cosas particulares que no necesita, se debe cantar Verdi o Bellini o Puccini. Entonces, es fundamental que canta. Como es fundamental el tema de la palabra, de la pronuncia. Entonces, ¿qué debe hacer un director después? Ser un cantante
llega un cantante que tú no conoces, que tiene una pronuncia desesperada y tú debes pasar todo tu tiempo a enseñar cómo se pronuncian las palabras escritas en los libretos de Mozart. Es un suicidio por un director. Pasa. Esto, debo decir honestamente que esto yo no puedo. Cuando es muy joven, bueno, tiene siempre el tema de la experiencia. Un director joven, creo que la cosa más importante es hacer mucha experiencia. Entonces, puede afrontar situaciones difíciles como esta y no dice nada. Más claro, alguien que está un poquito más viejito no necesita de estar en una situación que no es agradable por él. Por mí, todo es agradable cuando se hace bien la música. Pero en el tema de ópera, porque la ópera es un campo tan complicado que por trabajar bien y por ser feliz a la fin de una producción, es fundamental que los cantantes sean justos, porque seguro tienen muchas otras cosas que no van a ser justas. Mínimo que los cantantes sean justos, porque otra vez no tiene mucho sentido. Sí, que sean los correctos, sí. Maestro, y hablando un poco también para los cantantes, siempre tuve la duda si el cantante que se dedica al barroco, que se dedica al clasicismo temprano, nace o se hace, porque lo que yo he visto en la escuela es que a veces son personas que llegan muchas veces de instrumentos a empezar a cantar. No existe esta cosa tan separada como que yo soy cantante, yo no hago nada, que es como que se mezcla mucho más, tocan varios instrumentos, en Sí, fin. Incluso me encantan los ensayos de ellos porque discuten todo, que esto no es así, esto se transforma a veces en un coloquio eso. Eh, ¿cómo le recomendaría a un joven o una joven cantante sudamericana que le interesa un poco este estilo, pero tiene que tomar esa decisión después o tiene que inmediatamente especializarse? ¿Cómo sería este camino? creo que es simplemente una cosa, eh, una vez más, de corazón. Entonces, puede ser que alguien siente un interés particular por este periodo que va del 1600 a la muerte de Mozart, porque eso es Sí, como, la no Revolución Francesa, sí. sí, exactamente. Ahora el repertorio de los teatros de ópera, el repertorio más o menos empieza con Mozart. O sea, es ancora una excepción, es los teatros donde tiene una ópera de Monteverdi, una ópera de Händel, una ópera de Vivaldi. Esto es bastante excepcional. En Alemania se hace, en Basel se hace una ópera cada año, pero normalmente el repertorio empieza con Mozart. Debe pensar que tiene 2 siglos de música, de ópera, antes de Mozart, ¿no? 170 años tiene, ¿no? Él tiene un montón increíble de ópera que por cantar esta obra, claro, debe ser un cantante que se siente bastante eh, próximo a una estética de música donde el cantante no debe, donde no es que gana quien canta más fuerte, no es que debe haber la voz de Pavarotti no, es una otra estética. Es Ujú. la estética de conmovidora donde la palabra es tan importante, la manera de la pronuncia, el afecto, toda esta cosa es un mundo propio que lo puede mirar una vez más de la pintura de Caravaggio de los artistas que siguieron después. Monteverdi esto lo explica muy bien porque habla siempre de la palabra y que los cantantes deberían ser actores. Entonces los primeros cantantes de óperas no eran cantantes, eran actores, actores que han empezado no a recitar, más a cantar las palabras. Esto era el principio, ¿no? De la ópera. Entonces todo lo que estaba escrito antes, al 1750 seguro, el tema de la ópera es muy próximo a esta estética. Claro, también tenía
sobre todo los castratos y sopranos, menos los tenores, los bajos, ma tenía cantantes también excepcionales donde necesita una técnica monstruosa. Entonces no es que toda la música antigua o la música barroca sea simple a cantar. Técnicamente está simple el 1600. Entonces, cuando se puede leer que los actores han cantado, yo me lo puedo imaginar. Porque si alguien de nosotros que estamos ahora en el coloquio es también alguien que puede cantar bien palabras, exprimir las palabras en una manera eh, verdadera, ¿no? En los sentimientos. Esto era la cosa más importante, no era más importante. Eh, Esto se olvida siempre cuando se hace el 800, claro, esto no es más un parámetro. Además tienen la ventaja que ustedes cuando hablan cantan, porque el italiano yo no sé cómo se inventó ese idioma, pero pareciera que se puede escribir con notas musicales. Sí, cuando tú decías que los cantantes a la época eran tan, como hoy en la escuela cantor un poquito, es verdad, porque todos los cantantes de la época eran o literatos o eran, bueno, Farinelli era un increíble experto no solo de música, también de arquitectura, de arte eh, etcétera, etcétera. Entonces el cantante también que hacía solo el cantante, bueno, poquito a poquito esto se llegó, ¿no? A esto, pero al inicio, ¿no? Era cualquier cantante tocaba un instrumento. Hoy también tiene muchos cantantes que tocan bien instrumentos. Sí, Eran está, compositores, está se volviendo eso. escribían, se escribían los cantantes mismos, se escribía siempre que llamamos hoy la coloratura entre todas las variaciones por los de acá, pues eso era el cantante mismo Ujú. que hacía todo esto. Entonces tenía siempre una, una cognición de la armonía también, de las reglas armónicas. No, no, sí, sí, era personalidad muy culturalmente muy rica. Sí, hemos estado trabajando eso también. Y hablando un poquito de la ornamentación, también me interesaba su opinión porque estamos ya al final del proceso de la Da Capo con Mozart, sobre todo cuando ya se instaló en Viena. ¿Qué opina usted de las variaciones que se puedan hacer en una partitura de Mozart? Primero en general, después los calderones, fermata, y por último los recitativos. ¿Cuál es su Eh, opinión al respecto? allora, podemos empezar sobre el tema de los recitativos. Sobre el tema de los recitativos, bueno, el parámetro fundamental del recitativo es la palabra. El recitativo no debe ser cantado muy poco. Cuando un cantante impara un recitativo, debe siempre pensar que la palabra está, no está sottomessa, Eh, sottometida, es sub, sottomessa, è sí, sí, sottometida, no. es subyect, No, si dice unten, ya, ya, yeah. Bueno, la más importante en un sometida, recitativo, sí, sometida. No es la sometida. música, no es la música, más es la palabra misma. Entonces, también los valores rítmicos que pueden elegir, esto es solo convención, porque tiene una battuta neutral de 4/4, una mesura neutral de 4/4, y los valores que están escritos son valores solo por estar al interior del compás de 4/4. Entonces, el recitativo es todo una convención, que hoy muchas veces se olvida esto. En estas convenciones estaba, por ejemplo, clarísimo el tema de los gli accenti, que hoy lo llamamos, por nosotros hoy se dicen appoggiatura. Ma cuando tú dices hoy appoggiatura, subito un cantante hace
es siempre exagerado, se dobla o tres veces más. No, es acento e poner un acento en la última, penúltima o terzúltima sílaba del verso. Normalmente es la penúltima. Entonces, a la fine de la frase del verso, porque siempre en los recitativos estaban escritos en endecasílabi e settenari, versi de 11 y versos de 7 Sí, sílabas. Esto es la prosa, ¿no? sí, 6, E 5, sí. o 5 nella aria, 5, ma era sempre, non era nunca pari, era sempre dispari e se ponía el accento alla fine del verso tenía siempre dos notas iguales. Entonces, tadira-dira-tara, tadira-dira-dira-dira-tara. La última dos notas iguales dicen que es terminado el verso, después tiene normalmente una pausa, ma all'epoca tenía la obligación de cambiar antes la última nota, entonces la penúltima nota, con un acento. Entonces, se era fa fa mi dodo, era fa fa mi re do, e sul re se tocaba un accordo de do mayor. Entonces, el re con el do mayor tenía un choque, Sí. e esto era l'accento, porque se ponía risalto alla fine del verso con una disonancia. Por explicarme en manera más clara, también la obligación de hacerlo, bueno, el ejemplo más eclatante, se dicen en español, Sí, y podría ser, más evidente sí, con o brillo, sí. más, es el tema, es Beethoven, la novena, o el bajo cuando empieza, ¿no? Termina nicht diese Töne. No, esto Töne también Beethoven lo escribe dos veces la misma nota, ma es un recitativo. Y el tema antes es tocado por los violoncelos, ¿no? Los violoncelos, los cellos hacen tataritero, nicht diese Töne, la está escrita. Ma claro que escrita porque eran los músicos de la orquesta, donde no tenía esta convención. Cuando el cantante hace la misma frase, Beethoven no escribe por la nota realizada como apoyatura, ¿no? Escribe las dos notas finales del verso, ma con la obligación de cantar claramente la nota superior como hacen los cellos antes, porque era una convención. Siempre era obligatorio cantar. La cosa muy interesante es que tiene los especialistas de la música antigua, los especialistas que han llegado a dirigir Beethoven, como Franz Bruggen y otros, hacen verdaderamente como está escrito. Entonces, hacen como no se debería hacer. Porque creo la acción cerebral es tan fuerte. Aquí Beethoven por los cellos lo escribe. Aquí o el cantante no lo escribe, no lo va a hacer por los cantantes. Ma si tú escuchas a Toscanini y todos los viejos directores, todos lo hacen con la apoyatura. Es muy interesante, ¿no? Entonces, en Mozart es fundamental siempre cuando miráis las dos notas o las tres o las cuatro notas, siempre la misma nota, esto se debe cambiar. Esto siempre también, Verdi, María Stuarda, no, Donizetti. en el Rigoletto, tiene un recitativo de Sparafucile. En el Rigoletto, Sparafucile canta siempre la misma nota. Verdi, en este caso, escribe qui senza le usuali appoggiature. Porque se no lo escribeva, un cantante no cantaba do, 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 cantaba do, re, do, re, do, 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 cambiaba la nota. Porque era una manera como estenográfica de escribir. Entonces, obligatoria a la fin del verso. También en el medio del verso se tiene una pausa, la penúltima nota ante la pausa
se debería siempre cambiar en un acento. Esto es el primero. Segundo, el ritmo debe ser siempre muy libre. Yo como trabajo con los cantantes, el recitativo, no lo trabajo cantando, lo trabajo solo recitando. Esto es el primer paso. Y yo donando la indicación donde debe llegar, ¿no? Con la La frase, frase, sí. exactamente, o indicación de dinámica, hablando. Y cuando esto funciona como un actor, lo va a poner en música. Esto es el sistema mejor por trabajar lo recitativo, porque cuando trabaja en esta manera así, está todo claro, no tiene duda después. Ujú. Y la otra cosa que es bastante veces también un problema es cuando sullo recitativo acompañado, cuando tiene el canto y la orquesta, cioè el canto termina de cantar y empieza la orquesta. Sí. Esto sabemos que siempre, esto también en la María Stuarda de Donizetti está escrito, pero los primeros ejemplos que tenemos sobre estos temas están mucho más antiguos. Uno de los primeros que ha grabado un tractato se llamaba Domenico Corri. Eras un estudiante de Pórpora. Hablo del 1760, 1700, época de Gluck, 1770. Y en este tratado, no es un tratado, tiene, tenía como la idea de printar, de imprimir la música, porque no era un manuscrito, estaba Impresa. estampato, impreso. Ha impreso la música en la manera real como se canta, como se suena. Entonces, no como se escribe en la notación y después se hace diferentemente. Yo lo voy a imprimir en notas cómo se hace. Entonces, está realizado. Está todo realizado. Ujú. Los acentos son realizados, todo es Es realizado. como una grabación de la Es época. como una grabación de la época. Lo tengo aquí en mi biblioteca. Sí, sí. Domenico Corri. Bueno, Muy a ver interesante, si muy lo podemos interesante. encontrar porque sería muy interesante para Sí, nosotros. la cosa interesante es que entonces es un contemporáneo de Gluck. Ujú. Gluck es justo a la época de Mozart, ¿no? En todos los recitativos acompañati, la orquesta empieza, escribe la entrada de la orquesta siempre después del canto, Dopo la parola. dopo la parola. Sí, ¿Cómo? estuvimos conversando mucho de eso también. Eso, Emma, eso es, bueno, eso no se hace muchas veces. Bueno, por un director simplifica muchísimo todo, debo decir, ¿no? Porque también en el idomeneo y todo, cioè, tienes veces que dirigir un recitativo acompañado con el cantante que está muy lecho, que no se escucha bien, que canta, es un incubo. Es todo muy sencillo, pero puede ser veces que es un incubo. Bueno, sempre dopo la parola, come Donizetti scrive in Maria Stuarda, Sí. e come hace Domenico Corri casi 80 y pico años antes, esto significa que era una praxis. Eso también era una Una composición, práctica, sí. una práctica. El compositor no podía hacer una batuta de 5/4 o 6. Eso significa, es convencional 4/4, ¿no? Porque es un recitativo. Y si tú quieres empezar después la parola, debería hacer un compás de 2/4 por terminar y uno es demasiado complicado. No Ujú. se hace, no se hace, ¿no? Debo conectarme un momento por mirar No, dónde maestro, está. ¿sabe lo que pasa? Le voy a proponer ahora, siempre hacemos un pequeño respiro de ¿Sí? unos 5 o 7 minutos para que todo el mundo tome agua, etcétera. Así que, si quieren, nos vemos a las 6:10 en nuestro Sí, caso. y Y, yo lo busco. exacto, ¿Eh? perfecto. Perfecto, Ok, perfecto. respiramos unos minutitos. Sí.
estaba tratando de ubicar todas las partituras que tiene atrás. Tiene la colección completa de Bach. ¿Y cuál es la que está al lado de Mozart? Esa, sí, Y activa el audio, sí. disculpe. Aquí tiene Bach, Sí, Bach ahí. Mozart, Haydn, Esa. ancora. Eso, Esa Blue, estas son las cantatas, todas las cantatas de Bach. eso era, sí, sí, la había visto. Bueno, tiene la enciclopedia, Shit. eh, y aquí todo el clave y órgano. Bueno, tiene Sí, tiene como mucha. dos paredes más que la mía. Tiene- sí, porque yo he empezado como organista y clavecinista. Entonces tengo toda la literatura de órgano y de cembalo porque tocaba más o menos todos. Después un poquito, yo soy un poquito un director, ¿cómo decir? Que alguien que ha empezado a dirigir como de manera natural, como un proceso. Entonces, tocando el clave en la ópera, después me han preguntado, me han mirado cómo trabajaba con los cantantes, ¿por qué no diriges tú ahora? He empezado a 35. No, la primera dirección lo he hecha por la Fundación Gulbenkian, tenía un festival de música antigua, un programa Händel, tenía como 27 años. Y después En Portugal. de Portugal a Lisboa. Y después he dicho, nunca más, he terminado, porque no estaba una experiencia tan donde estaba contento. Y Ajá. después, 10 años he empezado y ahora estoy feliz de hacerlo. Eh, Pero tengo eh, los libros de sí, a ver, Corrie. cuéntenos porque encontraron IMSNP también. Entonces, esta es Eh, la publicación Domenico Corri. ok, ya, Esta es una edición moderna, pero es un facsímile, porque al interior se estampa, es el original, ¿no? sí. Y tienes también dos áreas de Mozart que me había olvidado que tiene Ah, también. mira, qué interesante. Sí, tiene dal Don Giovanni, la Cidade en la mano e tiene Dorabella, Guglielmo, tiene anche Così fan tutte, il Core vi dono, con todos los ornamentos de la época que han nacido los cantantes. Esto es súper interesante, ¿no? Yo creo que se puede en internet Sí, sí lo encontraron. por los maestros que quieren. Ujú. Entonces, Domenico Corri, Select Collection of the Most Admired Songs and Duets from Operas in the Highest Esteem. Tiene también música popular, pero las que interesa a nosotros son los dos volúmenes sobre la ópera, vamos a decir, seria, en el sentido que no es la música popular. Eh, eh, Pero no son composiciones de él. no, tiene Ya, alguna composición de él, ya. tiene alguna, porque también era compositor. Ujú. Pero, por ejemplo, esto quiero mostrarles súbito. Si alguien ha dirigido el Orfeo de Gluck, tiene esta página aquí, se debe mirar, disculpen, aquí tiene cómo está escrito por Gluck, está aquí, y Sí, abajo cómo se debería cantar. Entonces, mira que está escrito esposa, es fa, fa, escribe corre, sol, fa, fa, sposa, mira que escribe sposa, está escrito por Gluck, sposa, sí, todos cantan los discos, todos cantan sposa, ok, ma era sposa, ok. etcétera, etcétera, ¿no? Pueden Ujú. mirar el que sigue. Arriba tiene un pequeño ejemplo de recitativo acompañado. Aquí, como está escrito por el compositor, entonces, estos símbolos, sinfonía, eso se refiere, no se puede elegir bien, pero tiene una S, una Y. Cuando empieza
ta, 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 a la palabra conosci. Aquí está escrito en esta manera por el compositor. Y aquí la risoluzione, la orchestra sinfonía dopo la parola. Sí. Esto estaban convenciones, cioè esto no se vería, todo el mundo lo sabía, comprende. Ujú. Esto es muy interesante de Corri porque tiene también un capítulo sobre la manera de cantar. No tiene nadie que explica tan bien el tempo rubato, que es un tempo rubato, como lo explica Corri. Explica también el tema de la dinámica. Es muy interesante. Bien. No tiene un cantante que lo conoces. Es increíble. Los cantantes Chicos, los está en conocen. Amazon también, como acaba de Eh, decir el maestro Camaño, así que eh. Y aquí tenemos Mozart. Entonces, el asterisco, si yo me recuerdo bien, el asterisco es la respiración, creo. No estaba buscando, no me recuerdo. No mirar más el asterisco, mira más a la pequeñita realización con los ornamentos. ujú. Y sí, debería cantármelo, pero yo no tengo una buena voz. La cosa curiosa que también en las arias, cuando tienes dos notas iguales a la fin de una frase, de un verso, también la cambia, la nota. Y aquí el core vidono con las pequeñitas notas adjunta como ornamentación. Ah, perdón. Ya, ujú. Sí, fenómeno. Eh, No, es muy vamos a interesante, incorporarlo, sí. porque es un poquito, ¿verdad? Como a ver una grabación de la época. Siempre él escribe el nombre del cantante. Esto, por ejemplo, en el Orfeo de Gluck, come cantato dal signor Guadagni. Y el debate es si esto, entonces, aquí en Mozart no está escrito el nombre de los cantantes, pero el debate es, ¿qué escribe Corri? ¿Es la ornamentación que hacía el señor Guadagni u otros cantantes? Dicen que no, los musicólogos dicen que es porque Guadagni ha cantado la premier de esta pieza o porque gracias a algunos cantantes esta pieza era muy, muy conocida. Pero no es que la ornamentación que está escrita es la ornamentación de esto o de otro cantante. Es, bueno, Corri la Copió. copió o sabía cómo la cantaba, pero no es que está claro que es la ornamentación de este cantante preciso. Ujú. Ma el tema de Corri, seguro, por Mozart, porque nunca se habla de esto cuando se habla de Mozart, ma era podemos decir que era casi un contemporáneo de Mozart. Entonces es muy importante saber, conocer la fuente, elegir, cantar Sí, y es un poquito lo después que pasa pensar. con la escuela del violín de su papá, ¿no? Que también Sí, es un tratado muy importante para los instrumentistas. Hablando de eso, maestro, quiero compartir un poquito con sí. todos una pequeña sorpresa. Vamos a ver si ahora la encuentro. Por favor, me avisan si no se escucha bien. Ahí. ¿Se ve algo? Fernando. Sí, todo ok. Todo ok, gracias. Bueno, en caso que hayan dudas, es el debut del maestro con la Filarmónica de Berlín.
Bien, maestro. A ver. Sorpresa. Lo tuve que interrumpir de una manera muy mal educada, perdón. No me lo he recordado más. ¿Sí? Era antes 7 años, creo. 7, 8 años. 7, 8 años. Pero, Ya. sí. Maestro, cuénteme cómo es esto de... yo sé que podríamos haber elegido muchísimas grabaciones con conjuntos especializados, ¿no es cierto? Donde usted está en su elemento y cada uno de estos músicos es brillante en su... Pero me interesaba mucho explorar esa relación de dos mundos diferentes. ¿Cómo es pararse? Bueno, primero la emoción de pararse ahí. Me imagino que no es todos los días que uno siente eso, que es día lunes y va a dirigir Berliner. Pero, ¿cómo se hace para estructurar un plan de trabajo con músicos que vienen de otro mundo? ¿Cuál es su estrategia? Bueno, el tema es ligado siempre al tiempo que tenemos a disposición, ¿no? Que es siempre muy poco. Me imagino que era miércoles último ensayo, ¿no? Sí, era como al neto era 8 horas de ensayos. Si tú eliminas la pausa, era como 8. Berlín, Hace eh, mucha pausa, es increíble, se la sí, pasan en sí. pausa. No, tiene como, sí, tiene muy poco tiempo. Es claro, es una orquesta fantástica que no. Pero un conto es llegar a Berlín y dirigir una sinfonía de Beethoven o de Mahler. Yo nunca he hecho Mahler, los berlines, cualquier sinfonía de Mahler, de Shostakovich o de Bruckner, la tocan como si fuera. Entonces, verdaderamente, el director llega, está todo perfecto, debe solo dirigir. Ma cuando debe hacer un programa que nunca lo han tocado, con un estilo que es un estilo que no lo practican todo el tiempo, no es simple. Entonces, me recuerdo que soy llegado, porque el solista fantástico que habéis mirado era Andreas Bauschatz, que era uno de los 3 concertmeisters de Berlín. Ahora ha cambiado orquesta, ahora creo no me recuerdo, o puede ser que es en una academia como profesor, pero no está en Berlín ahora. Era un violinista excepcional, me lo he preguntado, ¿está de acuerdo? Si yo llego antes, estamos juntos, yo y tú, por 3, 4 horas, por hablar, tocar. Esto ha ayudado muchísimo. Entonces, encontrarse con el primer violín, si se debe explicar algunas cosas, preparar el material, se debe preparar todos, por no perder tiempo en tema de dinámica, de arcata, colpo d'arco, debe ser todo escrito. Se tiene el tiempo ancora de poder hablar algo, claro, se puede siempre ayudar con ejemplo
musicales, que por el director la cosa más impactante por una orquesta es siempre cuando un director canta el mismo. Entonces, si yo quiero un gesto, una dinámica, oppure en un adagio, es la cosa mejor, se tiene la manera de hacerla cantando. Porque Eh, no hay malas interpretaciones. sí, sí. El canto es algo honesto de Es músico a dando, músico. Es lo que yo siempre digo. Si tú hablas, ya empezaste a el- tener... exacto. eh, El canto es siempre yo, claro, no tengo, tengo siempre como 25 años ahora como experiencia. Y claro, cuando he empezado era todo el cerebro, la palabra me prepara, es todo más simple, se canta. Un director tiene la partitura en el corazón, claro, puede cantar cualquier compás, ¿no? De la partitura. Siempre, si algo escucha que no es como lo hace, no es que tú piensas, no es un violín, lo cantas tú. Perfecto. Tiene respeto de toda la orquesta y todo pasa sin malas informaciones. Esto no tiene compromiso alguno, esto es claro, es limpio, ¿Sabe, siempre. maestro? Curiosamente, Petrenko dice lo mismo. Ah, no sabía, no Sí, sabía. es porque le hicieron la pregunta, ¿usted cómo se prepara? ¿Se sienta al piano? Dice, no, no, piano. Y él toca muy bien, ¿eh? No, no, piano no. Dice, yo me siento y canto cada parte hasta que tengo la convicción de que sé exactamente lo que debo hacer con él. No ¿Sí? lo sabía, no Y lo sabía. eso se Eso es, siente, eso se eso es. siente. Sí. Y por el tema de estilo también, porque cantando yo puedo también intentar de explicar alguna cosa también sobre el tema de la articulación, porque si yo canto muy corto, o eso también pasa, ¿no? Después tiene un otro nivel, que es el nivel más de cerebro, de cuando tenemos un poquito más de tiempo, se puede empezar a hablar de otras cosas. Los más entendidos de una orquesta moderna es siempre eso, es... Claro, Berlín tiene mucha experiencia también de todo el trabajo que ha sido Simon Rattle, director invitados, Arnoncourt, etcétera, Sí, etcétera. Tiene Hanako mucha fue experiencia. varias veces. Pero entonces no es una orquesta moderna que hoy muchas orquestas europeas tiene violinista o instrumentos de vientos que tiene también experiencia en que es antes el repertorio sinfónico. Entonces, es siempre un team muy abierto y que comprende. Cuando he empezado era mucho más difícil, sobre todo en Italia, la orquesta italiana era casi imposible de cambiar cosas en tiempo tan breve. Entonces, la tiene después el director es desesperado y tiene solo de dirigir, pero no se puede hablar de una cuestión estilística. Yo creo que se escucha, escuchando el concierto que ha sido en Berlín, es claro que he pasado muchísimo del mensaje estilístico, ¿no? Ujú. Eh, entonces, es la articulación, entonces la idea que es todo legato no existe, debe ser también la semicorchea articulada claramente, las corcheas siempre en un brano strumentale, ¿no? Lo stile strumentale. Se tiene un adagio, lo stile cantabile, esto también lo describe Tartini muy bien. Claro, en un adagio, en un tempo lento, es más el tema del legato, lo tenemos. Ma entonces la nota que no están todo unida, no, el arco que es como la lengua, ¿no? El arco que debe pronunciar le sílabes, las notas que son como sílabes. Ma una inconveniente que pasa siempre en músicos muy modernos es que la nota escrita, entonces el bajo, la línea del bajo tiene 8 corcheas, ti, 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 todo iguales. Esto no existe. Eso no existe. Y por un músico moderno que no tiene experiencia de música de cámara, esto tiene, tal vez es un problema. Porque en la música contemporánea, claramente, estas 8 corcheas
son iguales y deben de ser iguales. Pero si tú tocas Beethoven, Schumann, Brahms, Mendelssohn y seguro Mozart, esto no son iguales. Porque este principio los alemanes lo llamaban la quantitas intrinseca notarum. Entonces, tiene un valor intrínseco de la nota que no es el valor que está imprimido en el papel. Tenemos 8 corcheas que están, el ejemplo es do, si, la, sol, fa, mi, con las palabras meine Seele ruft und schreit. Entonces, meine Seele ruft und schreit. Esto son 8 corcheas que son diferentes. Entonces, cuando se toca con el arco, abajo tiene la nota que es un poquito más acentuada, más longa. El violonchelo, do, di, do. Esta manera de tocar, los músicos modernos no lo conoces. Por un músico de orquesta barroca, claro, esto es todo normal. Sí. Ahí está, ahí se oye mi hijo. Perdón. No tiene un problema. No. Entonces, no quiero hacer hablar de cosas demasiado complicadas. Por los italianos, los españoles, tenía el principio mucho más directo que se decía la nota buena y la nota cattiva. Pero el principio es que nunca tiene notas iguales. Claro, todos nosotros han pasado la vida tocando mi, fa, sol, la, mi, re, fa, sol, la, si, fa, mi, sol, la, si, do, todos iguales, el piano, al clave, al violín, claro, esto era nuestra escuela, pero no era así. Y por una orquesta moderna se quiere hacer bien un repertorio, una ouverture de Bach con orquesta moderna, o un programa como yo he hecho todo Vivaldi. Claro que se puede, pero es un trabajo inmenso, que en 8 horas depende mucho de la orquesta. Yo he elegido este programa en Berlín, es verdad que lo he elegido yo pensando muchísimo, porque me han donado la libertad de hacer el programa que quiero. Pero he mirado en Digital Concert Hall, no tenía nada de Vivaldi, sabía todos los últimos programas. La última vez que habían tocado Vivaldi era con Herbert von Karajan. Ay, Dios mío, no quiero imaginarme eso. Hace su tributo por la inauguración de la sala de música de cámara. Era antes, exactamente 25 años antes mi concierto. Entonces, cuando he mirado esto un cuarto de siglo, digo, no, voy a hacer todo Vivaldi. En la segunda parte tenemos Gloria. Es verdad que conozco bastante bien la orquesta porque he trabajado con ellos tocando el órgano en la Pasión de San Mateo. Cuando Simon Rattle ha dirigido San Mateo, está también en el Digital Concert Hall. Yo estoy al órgano, teníamos 3 conciertos en Berlín y 2 a Salzburg. Entonces tenía esta relación próxima con la orquesta porque yo también era un músico de orquesta. Y es la sola razón que me ha permitido de aprovechar de estos momentos dirigiendo los berlines, porque yo creo que esto nunca lo había pensado en mi vida, nunca. Entonces he pasado algo de excepcional que me han invitado. Pero soy contento que he tocado Vivaldi y el resultado era bastante bien. Estaba muy satisfecho. Sí, bravo, maestro. Vamos a pasar a las preguntas ahora, porque el maestro se va a tener que ir un poquito antes. No, puedo, no te preocupes. Sí, no, pero no queremos que los invitados tengan que esperar ahí. Seguramente el Prosecco está listo. Sebastián, ¿quieres pasar a la cámara y hacer la pregunta en vivo? Sebastián Almanzar. Hola. Venga. Sebastián está estudiando dirección en Viena, de Qué bien. Colombia. Qué bien. Maestro, ¿cómo está? Mucho gusto. Muy bien, me alegro de conocerte. Maestro, pues no tengo muchas preguntas. No, pero inicialmente estoy muy interesado en el tema del tempo, sobre todo con la relación del afecto y los afecti.
Y la pregunta vendría siendo, a ver, los compositores escribían siempre la palabra allegro, andante, andante maestuoso, cualquier cosa. Ellos sabían muy bien, pero los tempos hoy en día que manejamos son muy diferentes o los vivimos de una manera muy distinta. Y mi pregunta es, ¿cómo encontramos el tempo correcto a la hora de interpretar un Mozart o Ujú. una ópera? Mira, han empezado, el tema de los tiempos era siempre un tema presente, ¿no? Por cualquier que ha dirigido o que ha tocado, siempre era un problema. El primero que ha escrito cómo se deben comprender los tiempos en base a la notación era Pretorius. Entonces estamos hablando del principio de la música instrumental, por decir que este problema tiene desde siempre. Y creo que por dirigir Mozart o después, que puede ser que se debe empezar hablando de Quantz. Quantz era un flautista que escribió un tratado muy importante, que también lo tengo aquí. En este tratado no habla solo del flauto, es un tratado donde se habla mucho de orquesta también, y tiene un capítulo sobre los tiempos. Entonces, por la música de la época de Bach, ¿qué es un allegro assai? ¿Qué es un allegro? ¿Qué es un andante? Esto podemos estar bastante tranquilito porque está escrito. Esto es nosotros de prender visión y mirar con todas las limitaciones que tiene. Lo sabéis muy bien porque vuestra partitura, si usted hace un experimento que trabaja una partitura y después escribe un tempo, pasa una semana, este tiempo que ha escrito no le gusta más, se va a cambiarlo. Entonces, esto ha pasado a todos. Significa que el tempo no es algo absoluto, porque el tempo está siempre en relación al alma, a cómo estás tú en este preciso momento. Esto es una variación mínima, o puede ser una variación. Está en variación mucho más implicada con el tema de cuánto grande es una sala o cuánto grande es una iglesia. Esto cambia completamente. Entonces, tiene un tempo que podemos llamarlo absoluto, que puede ser el tempo que lo tenemos en la cabeza o el tempo que Beethoven tenía en la cabeza. Heroica, 60 al compases. Heroica no se puede dirigir mi, sol, mi, si, mi, sol, si, porque Beethoven se escribe un segundo al compás. Esto es un segundo. Tenía en casa un seguro por mesurar. Esto es en uno. Mi, sol, mi, do, re, mi. Es igual que se aprende en la escuela o que sea. Beethoven quiere en uno. Después puede hacer variaciones, subdividir. Eso es otra cosa. Esto 60, claro, puede devenir en una sala muy grande, una orquesta muy, muy grande, puede hacer 58, puede hacer un 56 a la misura, no puede llegar a 48, porque es otra cosa. Entonces, siempre pensándolo que tiene un tempo absoluto, ma la verdad es un tempo relativo, un tempo que se adapta siempre a la sala, a los intérpretes, a quien canta. Claro, tú piensas un tempo, después tiene un soprano o un tenor que no tiene la coloratura y no puede hacer como tú lo estás pensando. Y después lo ayuda y tú cambia un poquito el tiempo. Bien. Gracias. Sebastián Camaño, que está estudiando en Mannheim. Sí, hola Rodolfo, maestro Andrea, Encantado. un honor haber participado en esta charla porque yo soy un seguidor, digamos, de suyo, del ensamble de la Chetra, así que un honor. Gracias. Eh, Sobre lo que hablaba de las apoyaturas, me acordé de algo que leí alguna vez sobre dos casos, que son la pamina en la flauta mágica
y Barbarina en Noche di Figaro. Y claro, estuve buscando y pasa que ese rol de Barbarina lo cantó Anna Gottlieb, que tenía 12 años cuando estrenó el Fígaro. Entonces se decía que por eso todas las apoyaturas están escritas. Entonces, tan, tan, tiraran, tan, tan, tiririn. Está todo resuelto, por así decirlo, ya escritas las apoyaturas. Y claro, pasa lo mismo en el Ach, ich fühl's de Pamina, que están escritas todas estas apoyaturas. No pasa así con los demás roles y es porque ella era muy joven quizás. Entonces, son como estos dos ejemplos quizás que no sé si habrán otros, no sé si usted Eso, no, eso yo tampoco lo sabía, es muy interesante. Es muy interesante. Claro, es una apoyatura escrita en arias, ¿no? Por los recitativos, claro, creo que era verdaderamente una convención, nunca se escribían, pero es verdad que también tiene muchas áreas donde no está en escrita. También en el Cori puede mirar todos que él cambia, que quiere buscar, cuando tiene la repetición de la nota, siempre cambia la nota. Entonces, puede ser, como tú lo explicas, que era por una exigencia de ser mucho más claro en la notación, por esa chica ha realizado todo. Yo no lo sabía. Sí, muy interesante. estuve leyendo ahí, porque me acuerdo que alguna vez lo escuché y claro, me puse a buscar y claro, la partitura ya está escrito y claro, ella era cantante desde muy pequeñita, a los 5 años cantaban roles de niño en el teatro, pero a los 12 cantó La Barbarina y a los 17 cantó Pamina en el estreno también. Pero también yo tengo una consulta en base, porque hay mucha información sobre el recitativo en cuanto al cantante. Y hay también tratados que explican y que muestran desarrollado el acompañamiento al chémbalo, por ejemplo, de los recitativos. Pero puntualmente en las óperas de Mozart, eh, bueno, a mí me interesa porque yo soy director, pero también toco bajo continuo, toco chémbalo. Entonces, a mí me gusta esto de dirigir cuando hago repertorio clásico y tocar también. Qué bien, bien. Y hay algo que me ha llamado mucho la atención siempre, que son las versiones del maestro René Jacobs. Él tiene, y tuve la oportunidad de hace unos años atrás verlo ensayar Così fan tutte con la Freiburger Baroque Orquesta, y tenía un continuista maravilloso que se llama Sebastián Wieland. Sí, Sebastián. Es un amigo mío, sí. Entonces, eso le quería preguntar, porque a mí me impresionó mucho verlo ahí, porque ya no es solamente un acompañamiento, sino que él toma un protagonismo en el acompañamiento, en los afectos, en la palabra, etc. Entonces, y de repente toca partes de la ópera, improvisa sobre sonatas, sinfonías, es realmente genial. Entonces, yo le quería preguntar, ¿hay alguna información No tenemos información. Ya. Tenemos, pero debo decir, esto es un argumento que quiero decir que pienso yo. Yo creo que René ha sido un trabajo fantástico en Mozart, ma sobre el tema que hace tocar un fortepiano y no un cembalo, yo tengo mis reservas, porque eso no era la normalidad. En los teatros tenían cembalo, no tenía fortepiano. Fortepiano era el nuevo instrumento. Ningún teatro tenía un fortepiano a la época de Mozart. Después puede ser, en la época de Rossini puede ser, ma también en Rossini se puede, en Cimarosa siempre maestro al cembalo. El fortepiano era, primo, demasiado caro. Claro. Segundo, no se en auditorio, en un teatro no se escucha el fortepiano. El cembalo es mucho más directo. Los primeros fortepianos tocaban mucho menos del clave, ¿no? Y ahora, claro, es el influjo de un maestro, de una grabación. Entonces, ha empezado... La influencia. La influencia. Ha empezado René Jacobs. Ahora Currensis hace las óperas con dos, no uno, dos fortepianos. Porque Currensis hace con dos fortepianos. Tocan todos, tocan siempre. No era así. Pero soy seguro.
Nella opera di Mozart, también en Da Ponte es evidentísimo, en Idomeneo es evidentísimo. Tú puedes, ma tú lo sabes mejor que yo. Puedes mirar Mozart tocando el clave, acuerdo de dominante, y lleva las manos y dirige la orquesta. Está todo escrito. Claro. Está todo escrito. El tema de haber un fortepianista que toca siempre en las áreas, esto a mí es imposible. Esto no puede ser. Esto es 100% no es correcto. Claro, es algo moderno. Es una invención de hoy que ha Claro. empezado desde una evolución de una idea. Claro. Esto es muy curioso, solo por el tema de las grabaciones. Sí. Porque, claro, el fortepiano lo escucha en manera evidente se tienen los micrófonos en el fortepiano. Es la única posibilidad de escucharlo. Claro, de hecho, Jacobs, me acuerdo que fue una versión semi-escenificada, y Rodolfo parece que fue a ver la función a Freiburg esa vez, y estaba la orquesta en el escenario y el fortepiano estaba al medio. Entonces, claro, por razones acústicas se escuchaba siempre. Ajá. Ma forse con René no tocaba siempre el fortepiano, ¿no? Solo los recitativos acompañados. O tocaba siempre. A veces. De repente entraba, Ok. salía. Pero eso yo creo verdaderamente, cioè claro que Mozart cuando tocaba la orquesta, dirigía la orquesta. Y no tenía un otro fortepiano, entonces no tenía dos fortepianos o dos cémbalos. Dos cémbalos, Haydn, por ejemplo, tiene un diseño con Haydn mismo al cémbalo y tiene un otro clave. Claro, porque puede ser que era una de las primeras óperas donde necesita un cembalista per il recitativo, que era el maestro, e el cembalista per il tutti cuando tocaba la orquesta, porque el maestro dirigía el canto. No. Pero el tema de los fortepianos, yo no soy por nada de acuerdo, por nada. Y también de hacer tocar sinfonías, era la ópera, era el canto. Mozart no necesitaba de improvisar sonatas. Esto es como una influencia de una idea que parte de una grabación. Después se desvilupa en algo un poquito, por mi idea, un poquito monstruoso. La fantasía de la fantasía. Sí, sí, por mí eso es. Bien, gracias Perfecto. Sebastián. Gracias, maestro. Gracias. Y vamos a terminar con una pregunta de Fernando. Pero, disculpe, Roberto, pero es verdad que Sebastián Wiener es excepcional. Eso sí, eso es un Sí, músico genial. increíble. Eso, yo lo adoro, es fantástico. Sí. Bien. Súper. Fernando, ¿está por ahí? Estoy por aquí. Hola. Maestro, Hola. encantadísimo de su conferencia. La verdad es que es un tremendo honor poder contar con su presencia acá y la verdad es que uno como director en formación se le ocurren 1500 preguntas para poder hacer ahí a alguien con tanta experiencia. Yo quisiera preguntarle un poco sobre el público. Yo soy chelista y tuve la oportunidad de también estudiar un poco cello barroco y viola de gamba y vivo en Chile. Y la verdad es que el público acá en general, de lo que es la música orquestal o académica, ya es muy reducido. El público que sigue y que conoce un poco de la música antigua, ¿cierto? O de la música en estilo, es aún menor. Quería preguntarle un poco cómo es la experiencia ya en Europa, especialmente en Italia. Yo he conocido el trabajo de alguna gente que hace, por ejemplo, orquestas infanto-juveniles, o sea, para niños, que son orquestas barrocas. ¿Y cómo ve usted el futuro respecto a cómo viene el tema para los artistas, especialmente para la música en estilo, informada, respecto a cómo van a ser las demandas del público y cómo hacer un promedio entre lo que uno quiere como artista, informado, y la demanda del público que quizás tiene otro tipo de información sonora, otra estética? Yo creo que el público, si tenemos una manera también un poquito diferente de nos presentarse como también como intérpretes culturales, como alguien que vive en la sociedad.
si estamos un poquito, se debería cambiar un poquito nuestro perfil por hacer posible que el público sea más cerca de nosotros. Ahora estamos como en dos sitios diferentes. El músico tiene veces que el músico habla con él mismo. Entonces, tiene una falta de conexión con la realidad y por eso el público ahora puede pensar que está un poquito distante. Seguro no en Berlín, seguro no en Viena, pero en muchos otros sitios también en Italia puede pensar que tú dices. Pero yo creo que presentando como una necesidad cultural, ¿no? Presentando la música como una cosa viva y presentándolo como, ¿sabes? Como que si la partitura fueran monumentos sonoros, algo de vivo, ¿por qué los museos están llenos? Porque cuando tiene una muestra de Van Gogh, como de Caravaggio, como de Raffaello, ahora no, claramente, pero antes tenía lleno que debía prenotar 2 meses antes. ¿Ma por qué? Porque el público es curioso de mirar una obra de arte. Ahora la idea que una sinfonía de Mozart o de Beethoven o una ópera de Mozart sea un monumento sonoro, eso no es pasado. Eso no es pasado. Muchas veces por culpa nuestra. Tampoco es pasado la idea, por ejemplo, del descubrimiento de otra obra, porque se está tocando y dirigiendo más o menos siempre el mismo repertorio. No es que Mozart ha escrito solo 3, 4 óperas, ha escrito mucho más, se hacen siempre la misma. El mismo Idomeneo, que es un capolavoro absoluto, es muy raro. No se toca muchas veces. Entonces, yo me imagino a Santiago del Chile hace un Idomeneo, presentándolo como una ópera suprema, como un monumento sonoro, y que finalmente lo escuchamos en Chile después no sé cuántos años. Esto creo es la técnica. Yo estoy utilizando esta técnica ahora en Italia por la música barroca, porque claramente también el tema de barroco se toca siempre la Alcina de Handel o se toca 2, 3 óperas, pero tiene el Vivaldi mismo, ¿no? De Vivaldi tenemos como 25 títulos de ópera. Si se hace una, es el Orlando Furioso. Se debe como descubrir una nueva pintura, ¿sabes? Si es el 600, es una pintura de Caravaggio que no se conocía. Si es 700, una pintura de Tiepolo que ningún conocía. Creo que esto es la técnica justa por presentarse al público. Que tú quieras, el público va a descubrir un monumento sonoro. Esto debería ser. Intentando por esta manera, no haciendo discusiones sobre que yo quiero ser el director mejor del mundo, yo quiero a mi persona, yo quiero hacer porque eso pasa, ¿no? Si el director va a ser más importante del compositor, esto termina. Tiene, claro, cuando empieza a la época de Toscanini, de Furtwängler, ok, de Karajan, pero hoy, no, hoy primeramente, tiene muchísimos buenos directores. Una vez era muy raro haber un director que había una cultura larga, que conocía bien la técnica, que había un repertorio largo. Eso era raro. Hoy tiene muchos directores que son buenos. Entonces no puede ser todo en dirección del director, porque tiene muchos. Antes tenía 1, 2, 3. Furtwängler, Celibidache, Herbert von Karajan, Carlos Kleiber, es los grandes mitos, ¿no? Pero hoy tiene muchos. Creo que debe ser el compositor. Descubrir, por ejemplo, Beethoven, estamos en el año beethoveniano. Claro, Beethoven ha escrito también música que no es
no es siempre, Bach es siempre inmenso. Mozart también, Beethoven tiene música que también no no es siempre un capolavoro que ha escrito. Pero, por ejemplo, de Beethoven, que tiene un catálogo inmenso también de Beethoven se toca siempre las mismas cosas. Tiene partituras por coro y orquesta que son fantásticas, que ningún la toca. ¿No? Se debería presentar al público como descubrir la idea de una obra de arte que es más importante que la figura del director. El director es siempre al servicio. El director debe comprender la obra de arte y, claro, tiene su propia persona y personalidad. Entonces, en cualquier caso, el fingerprint del director va a ser presente. Esto sí, siempre debe ser. Pero el más importante es siempre el compositor. Diferentemente, se inversa l'ordine dei fattori. Se hace el contrario, yo creo que es por esto que falta el contacto con el público. El riesgo es que el público dice, sí, ma un otro director, y cada director quiere hacer, no funciona. Se no se pierde de vista el discurso sobre la música como ópera de arte, la partitura como ópera de arte. Y a mí me gusta mucho la idea de los monumentos sonoros. Y tú, que es el director, es el artífice. Porque este monumento sonoro no es en el papel. Si tú miras el papel, es nada. Entonces, se puede ganar la fiducia del público. Creo que, gracias Fernando, con esa frase podemos cerrar e irnos a caminar, a pensar un poquito. Maestro, ha sido verdaderamente un honor, se lo digo de todo corazón. Escuché No, es mucho, un placer mío. escuché mucho la palabra corazón también, ¿sí? Sí, es muy En su importante. relación con la música, con el conocimiento, veo un amor más que una cosa intelectual recaltrizante. Veo una sensibilidad y eso ha sido, creo, una gran fuente de inspiración para todos. Tenemos a 36 personas escuchando, probablemente muchos de ellos van a estar en los escenarios prontamente, ojalá prontamente. Y bueno, estamos cerca, así que espero verlo en acción dentro de poco y verlo nuevamente por ahí en la cafetería. Gracias. ¿Sí? Gracias a todos. Gracias, maestro. Un abrazo Chao. grande. Un abrazo a Ya, todos. saludos a todos. Chao. Chao. Nos vemos Chao, mañana. maestro. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, Muchas bien, muchas gracias. gracias. Chao, Chao. muchas Gracias, maestros. Bye Vosotros. bye. Gracias. Un Chao, muchas abrazo. gracias. No, maestro, muchas gracias. Un placer. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, Grazie gracias. maestro. Grazie mille. Grazie.